A continuación, dialogaremos sobre ecografía cardíaca y pulmonar focalizada. Este tema lo dividiremos en dos segmentos. El primer componente trata la ecografía cardíaca focalizada. La ecografía cardíaca focalizada es una herramienta que permite el diagnóstico en la cabecera del paciente de anomalías que comprometen el sistema circulatorio y cardiovascular. Anomalías cardíacas, ya sea del corazón derecho, el corazón izquierdo, perturbaciones a nivel de el volumen circulante, alteraciones pericárdicas, entre otras anomalías. La ecografía cardiopulmonar en urgencias y en cuidados intensivos, visualizándola como un conjunto que nos permite explorar adecuadamente al paciente, tiene como finalidad identificar alteraciones potencialmente letales. Por ejemplo, infarto agudo de miocardio, taponamiento cardíaco, falla cardíaca, tromboembolismo pulmonar, endocarditis, efusión pericárdica, efusión pleural, hepatización del parénquima pulmonar. Nos permite explorar la morfología y el movimiento del miocardio, al igual que identificar complicaciones mecánicas propias del infarto agudo de miocardio. También nos permite tener una aproximación al estado de congestión del paciente. De manera indirecta, mediante la exploración de la vena cava inferior, podemos tener una estimación de la presión venosa central. Y la exploración de la vena cava inferior, en conjunto con otras mediciones, como la variabilidad de volumen sistólico o la variabilidad de presión de pulso, nos puede servir como un argumento de complemento para poder definir si nuestro paciente es o no es respondedor a fluidos. En el contexto de la falla cardíaca, por ejemplo, si recordamos las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología, el diagnóstico de esta entidad patológica se fundamenta en 4 pasos. El primer paso es una historia clínica profunda y adecuada. El segundo es un examen físico integral. El tercero es la realización de una electrocardiografía de 12 derivaciones y la medición de los péptidos natriuréticos. Y el cuarto paso, que nos atañe en esta ocasión, es la ecocardiografía. De hecho, algunos autores como Mebasa recomiendan efectuar una ecocardiografía en los primeros 75 minutos luego de la admisión del paciente al que se le sospecha una falla cardíaca. Si bien la ecocardiografía en esencia debe ser realizada por un cardiólogo, es la persona idónea para ella, otros especialistas como médicos internistas, intensivistas, urgenciólogos o emergenciólogos pueden tener una aproximación global mediante la realización de una ecografía cardíaca focalizada. Esto es extremadamente útil en el agudo. La ecografía cardíaca tiene una gran utilidad en el contexto del paciente en estado de choque o con insuficiencia circulatoria. Para poder evaluar a esta población, los modos útiles son el modo bidimensional y el modo movimiento. Existen abordajes básicos y abordajes avanzados para poder estudiar al paciente en shock. Y en este sentido es muy útil que nosotros mencionemos el protocolo RACE, que es un protocolo o un abordaje de eco cardíaco que permite identificar anomalías potencialmente letales, como bien habíamos dicho. En otros contextos más avanzados, otras modalidades de ecografía como el Doppler color, el Doppler espectral o el Doppler tisular otorgan mucha información útil. Y es que un adecuado eco permite evaluar múltiples variables como la contracción ventricular derecha o izquierda,
los fluidos intravasculares, la respuesta a volumen, la presencia de taponamiento cardíaco, la función sistólica izquierda, la función diastólica, la estructura del sistema valvular, la presión de la arteria pulmonar, la presión de las aurículas, el gasto cardíaco o la identificación de obstrucciones mediante signos indirectos de obstrucción o de hipertensión pulmonar, como el signo de la D, que es orientativo, aunque no patognomónico, del tromboembolismo pulmonar. Como es bien sabido, el choque es una insuficiencia circulatoria y según la clasificación de Weil, esta insuficiencia circulatoria puede responder a 4 mecanismos subyacentes básicos, los cuales pueden sobreponerse ocasionando un choque mixto, pero en esencia hablamos de 4 mecanismos subyacentes. El primero se debe a un volumen circulante inadecuado que condiciona un choque hipovolémico. El segundo se debe a una falla en la función de bomba, o sea, una falla a nivel de la capacidad de inotropismo cardíaco, configurando un choque cardiogénico, una pérdida del tono vascular, como ocurre en los choques distributivos, anafiláctico, séptico, neurogénico. Y recordemos que el ejemplo prototípico del shock distributivo es el choque séptico. O tenemos los estados de choque que se deben a una obstrucción del flujo sanguíneo, configurando un choque obstructivo. Por ejemplo, el tromboembolismo pulmonar, que es el ejemplo clásico, el neumotórax a tensión, el taponamiento cardíaco, etcétera, etcétera. En esta videoconferencia vamos a hablar primero sobre las ventanas útiles para explorar el corazón. Continuaremos hablando sobre otras modalidades de ecografía cardíaca que son de gran utilidad para poder explorar la función cardíaca, como lo es la medición del TAPSE, MAPSE, la aplicación del método de Simpson, la evaluación de la colapsabilidad de la vena cava inferior, y también mencionaremos algunos signos útiles que nos pueden orientar a una anoxia subyacente y que pueden ser identificados incluso por médicos generales. ¿Cuáles son las ventanas cardíacas ecográficas de mayor utilidad para el paciente agudo? Primero, el eje parasternal largo o longitudinal, el eje parasternal corto o transversal, la ventana apical de 5 cámaras, apical de 4 cámaras, apical de 3 cámaras, apical de 2 cámaras, la ventana subcostal de 4 cámaras, y también el eje supraesternal longitudinal o transversal. Vamos a empezar hablando de la ventana parasternal longitudinal o de eje largo. Esta se obtiene, como vemos en la imagen, cuando el transductor atraviesa el corazón perpendicular a las superficies anterior y posterior del tórax. En otras palabras, paralelo al eje mayor. Para poder visualizarla, como vemos aquí, se pone el transductor perpendicular al tórax a nivel parasternal izquierdo, con la marca o la muesca del transductor orientada al hombro derecho del paciente. En esta ventana debemos visualizar el tracto de salida del ventrículo derecho, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y la aorta descendente, como bien vemos en estas ilustraciones. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, tracto de salida y aorta. En primer lugar, si nos situamos apreciando las imágenes en pantalla, podemos identificar varias estructuras de interés. Un ventrículo derecho relativamente pequeño, que es lo esperado, cuando vemos un ventrículo dilatado hasta el punto que desplaza el septum interventricular y
colapsa el ventrículo izquierdo, vamos a tener argumentos a favor de diagnósticos como el tromboembolismo pulmonar, y esto es lo que constituye básicamente un signo que mencionaremos a posteriori que se conoce como el signo de la D. En estas imágenes también podemos apreciar el tracto de salida del ventrículo y podemos identificar las cavidades izquierdas, el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda y el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esta ventana se utiliza para poder evaluar la contractilidad global y segmentaria del ventrículo izquierdo, la movilidad y la morfología de los velos aórticos, que podemos verlos de una manera muy precisa, muy bien delimitados y definidos, como pueden apreciar donde tengo el cursor, y también para poder evaluar lo que viene a ser la válvula mitral, donde tengo el respectivo cursor. Esta ventana también es muy interesante porque nos permite identificar el diámetro de la aorta descendente, aunque no es la mejor ventana para ello, y es útil para poder identificar la presencia de derrames pericárdicos. En ocasiones nosotros podemos ver rodeando el corazón una estructura hipodensa que podría confundirse con un derrame pericárdico, una efusión pericárdica, pero cuando miramos el corazón en movimiento, podemos apreciar de manera clara que esta estructura se moviliza de manera sincrónica con el músculo cardíaco. Eso significa que lo que estamos viendo hipodenso no es realmente un derrame o una efusión, sino que es fruto de la presencia de grasa que rodea la estructura cardíaca. En el modo M podemos insonar tres zonas, como vemos en pantalla. Una zona subvalvular. También podemos insonar los velos mitrales o la válvula mitral, y podemos insonar la aorta y la aurícula izquierda. En este plano nosotros podemos realizar medidas estandarizadas de estructuras cardíacas cuando nosotros aplicamos el modo M. Se puede medir el septum interventricular, se puede medir el diámetro telediastólico del ventrículo izquierdo, la pared posterior del ventrículo izquierdo y también la aurícula izquierda. El diámetro de la raíz aórtica también puede ser medido junto con otras estructuras como, por ejemplo, el tracto de salida del ventrículo derecho, las paredes y las cavidades, que estas últimas, las paredes y las cavidades, deben medirse idealmente en telediástole, salvo la aurícula izquierda, que vamos a medirlo en telesístole. La siguiente ventana es la parasternal transversa o corta. Para verla, solamente se rota el transductor apuntando la muesca hacia el hombro izquierdo. Rotamos el transductor más o menos unos 90 grados. Y esta ventana tiene tres planos. Tiene un plano de grandes vasos, tiene un plano valvular y tiene un plano relativamente similar al valvular, que es el plano de los músculos papilares. Es un plano que visualmente, como verán más adelante, es muy parecido, con la particularidad o la suma de que permite visualizar los músculos papilares. Vamos a describir cada uno de estos planos, empezando con el primer plano que vemos en pantalla, identificado con la A, que es el plano de grandes vasos. Como habíamos mencionado, se pone el transductor a 90 grados en relación con la pared anterior del tórax, y en el centro vamos a ver un corte transversal de la válvula aórtica.
como ustedes bien saben, la válvula aórtica, y acá se puede ver muy claro, es una válvula que es trivalva. Está anterior también a la aurícula izquierda y posterior al tracto de salida del ventrículo derecho. La válvula tricúspide la vamos a poder visualizar a la izquierda y a la derecha vamos a poder visualizar la pulmonar. Acá podemos ver de manera clara la válvula pulmonar donde estoy señalando y de manera clara también la válvula tricúspide. En este plano nosotros podemos ver el área y la morfología de la válvula aórtica y esa es una de sus principales utilidades. Y también sirve en sospechas de comunicaciones interauriculares. También es una ventana que es útil para poder evaluar la presencia de masas, la presencia de trombos, la presencia de dispositivos intracavitarios, el diámetro de la arteria pulmonar, su relación con la raíz aórtica. También es útil para calcular el gasto cardíaco derecho, para poder medir el flujo de aceleración de la arteria pulmonar, la presión arterial pulmonar diastólica y sistólica, para poder identificar la existencia de insuficiencia tricuspidia o poder objetivizar la presencia de derrames pericárdicos. Continuamos con el siguiente plano, que es el plano de la válvula mitral. Acá lo vemos identificado con la B. Desde el punto anterior, entonces, lo que nosotros hacemos es mover un poco la sonda hacia la izquierda y en sentido caudal más o menos unos 45 a 60 grados. Cuando nosotros hacemos esta movilización y esta basculación, vamos a poder ver el ventrículo izquierdo y en el centro vamos a poder ver la válvula mitral. Acá se puede identificar claramente. Miren el ventrículo izquierdo, la válvula mitral. Acá pueden apreciar el ventrículo derecho. No se ve tan bien en esta imagen ecográfica, pero sí en la ilustración anatómica donde tengo el cursor, y también se puede apreciar la válvula tricúspide. En esta ventana o en este plano, la principal utilidad, una de las mayores utilidades, es la visualización de la relación de los dos ventrículos, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Esto nos permite a nosotros identificar algunas manifestaciones indirectas de hipertensión pulmonar, como el signo de la D. También es una manifestación compatible con el tromboembolismo pulmonar, y básicamente este signo se caracteriza porque el ventrículo derecho aumenta de tamaño y aumenta tanto de tamaño que desplaza el septum interventricular y colapsa el ventrículo izquierdo, y eso es algo que es sugestivo de un TEP, un tromboembolismo pulmonar. Este plano también es útil para poder evaluar la contractilidad regional y para hacer una valoración global subjetiva de la función del ventrículo izquierdo. De igual forma, permite evaluar la morfología de la válvula mitral. Miren que la válvula mitral se ve central dentro de la cámara ventricular izquierda. Y finalmente tenemos el plano de los músculos papilares. Este plano se consigue desplazando el transductor caudalmente y permite visualizar las mismas estructuras del plano de la válvula mitral, pero en lugar de los velos de la válvula mitral vamos a ver los músculos papilares. De cierta forma, el plano de los músculos papilares otorga información complementaria en relación al plano de la válvula mitral. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis o vamos a profundizar sobre el plano de los grandes vasos. Resulta que en el plano de los grandes vasos, como habíamos enunciado, podemos apreciar de manera adecuada la válvula aórtica, y los ecografistas describieron un signo que debemos conocer, que es el signo del Mercedes-Benz, y el signo del Mercedes-Benz no es más que la visualización de la estructura trivalva que compone la válvula aórtica, como pueden visualizar claramente donde tengo el cursor o donde está el círculo rojo. Todos unos poetas visualizando el signo de Mercedes-Benz en esta imagen, en el plano de grandes vasos de la ventana paraesternal corta o transversal. Continuamos con la ventana apical
La ventana apical se obtiene posicionando el transductor a nivel del ápex cardíaco, usualmente es debajo de la mamila, en el espacio intercostal inferior, o con nuestra mano podemos buscar el PMI, que es el punto de máxima intensidad, donde confluyen los vectores de fuerza cardíaco. Allí nosotros vamos a poder visualizar la ventana apical. Otra referencia anatómica que también puede ser de utilidad es localizar el quinto a sexto espacio intercostal entre las líneas medioclavicular y la línea medioaxilar. La ventana apical también tiene 3 planos, al igual que la ventana paraesternal corta, que tiene 3 planos. Los planos que tiene la ventana apical son uno de 4 cámaras, uno de 5 cámaras y uno de 2 cámaras. Estos son los más importantes en el contexto agudo. Para poder encontrar la primera de las subvistas o de los planos que tiene la ventana apical, que es el de 4 cámaras, vamos a partir de una ventana base, y para ello vamos a localizar el transductor a nivel del PMI y la muesca la vamos a poner apuntando hacia el hombro izquierdo del paciente. Cuando hagamos esto, la vamos a inclinar más o menos unos 20 a 30 grados, intentando dirigir el haz hacia el centro del tórax. En la parte de abajo vamos entonces, en el caso de esta imagen, a apreciar el sector auricular con su cara lateral y con su cara septal. Arriba en esta imagen vamos a visualizar el ventrículo izquierdo también con su cara lateral y con su cara septal. Vamos a ver la válvula mitral con su velo anterior pegado a la cara lateral del ventrículo izquierdo, y vamos a poder visualizar también la válvula tricúspide, que va a estar entre las cámaras o las cavidades derechas. ¿Para qué sirve? Esta vista o este plano sirve para poder evaluar la morfología de los anillos mitrales y tricuspidio. También sirve para poder mirar la relación entre ambos ventrículos, tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo. Esto se hace de manera objetiva midiendo el borde endocárdico. Nos permite evaluar la estructura general de los aparatos valvulares, y mediante Doppler tisular nosotros podemos estimar la función diastólica del ventrículo izquierdo, al igual que la función sistólica. Nos sirve también para evaluar o apreciar la contractilidad global y segmentaria, identificar la presencia de estenosis o insuficiencias mitrales, también de insuficiencias tricuspídeas. Permite estimar la presencia de hipertensión pulmonar, nos permite evaluar la presión arterial pulmonar, nos permite encontrar masas, trombos o dispositivos intracavitarios. Es una ventana que además es útil para el drenaje de los derrames pericárdicos cuando están condicionando un taponamiento cardíaco. Para pasar a la ventana apical de 5 cámaras, se bascula un poco el transductor, más o menos unos 15 grados, hasta que logramos obtener esta estructura que estoy señalando. Esta estructura es básicamente la raíz de la aorta. Ahí podemos entonces apreciar la válvula aorta en su inicio con sus 2 velos, donde tengo el cursor. Otras estructuras que nos permite visualizar son todas las cámaras cardíacas, la aurícula izquierda, la aurícula derecha. Nos permite visualizar ambos ventrículos, y lo más importante, nos da información sobre el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y en este orden de ideas va a ser muy útil para que nosotros podamos, mediante técnicas que vamos a describir más adelante, estimar el volumen sistólico y estimar también el gasto cardíaco. Por otro lado, también
tiene otra utilidad importante que debemos mencionar, y es que nos permite valorar la presencia de estenosis o insuficiencia aórtica. Bueno, vamos a continuar entonces con la siguiente vista dentro de esta ventana, que es el plano de dos cámaras. Para poder obtener el plano de dos cámaras, básicamente se rota la muesca en sentido inverso a la posición original, se coloca la marca más o menos a unos 90 grados, o sea, hacia arriba, y lo que nosotros debemos visualizar mediante esta vista de dos cámaras es básicamente la aurícula y el ventrículo izquierdo, como vemos en pantalla. Esta ventana se utiliza para valorar la contractilidad global y segmentaria de las cavidades izquierdas, sirve para estimar el volumen sistólico y el gasto cardíaco, y también sirve para poder medir el tamaño de las paredes y de las cavidades izquierdas, al igual que el grosor de las paredes. La siguiente ventana que vamos a mencionar es la ventana apical de tres cámaras. El plano de tres cámaras se obtiene basculando el plano de dos cámaras hasta que logremos visualizar esta estructura marcada con una flecha verde, que es el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y este plano básicamente da información complementaria sobre el tracto de salida del ventrículo izquierdo, también da información complementaria sobre la válvula aórtica, y en este orden de ideas es útil en la patología valvular aórtica, la insuficiencia y la estenosis aórtica. Continuamos con la ventana supraesternal. Esta ventana, como ustedes pueden visualizar, se obtiene colocando el transductor sobre la horquilla esternal con la marca apuntando hacia el hombro izquierdo, y permite básicamente evaluar el callado aórtico, y en teoría es útil para poder identificar la presencia de aneurismas, disección aórtica, y también para poder confirmar la posición de un balón de contrapulsación intraaórtico, muy utilizado en las unidades de cuidado intensivo. Continuamos con la ventana subsifoidea, la ventana subcostal, plano de cuatro cámaras, que se conoce también como plano subsifoideo de cuatro cámaras. Este se obtiene poniendo la marca del transductor hacia el hombro izquierdo con una inclinación de 0 grados respecto al epigastrio, haciendo presión para poder poner el transductor bajo la apófisis sifoide. Esta es la ventana más fácil de obtener, y este plano permite evaluar derrame pericárdico, dilatación del ventrículo derecho, permite estimar la función sistólica global del ventrículo izquierdo y permite evaluar la contractilidad del ventrículo izquierdo. Como ustedes bien saben, esta ventana también hace parte de las ventanas exploradas en el protocolo FAST y FAST extendido para los pacientes con trauma. La siguiente ventana es la ventana subcostal con plano de vena cava inferior. Esta se consigue girando a 90 grados el transductor, como vemos acá, apuntando con la muesca a la cabeza del paciente, en otras palabras, y se alinea con la vena cava inferior, con el objetivo de poder obtener esta imagen. ¿Cuál es la utilidad de este plano? Bueno, la utilidad de este plano en el contexto cardiovascular es la exploración de la distensibilidad y el diámetro de la vena cava. Esto es útil como información complementaria para saber si un paciente es respondedor o no a fluidos, pero no debe determinarse o utilizarse de manera única. Debe complementarse con otras mediciones como la variabilidad de volumen sistólico, la variabilidad de presión de pulso, entre otras, para poder tener argumentos para la utilización o no de fluidoterapia. Hay un plano que se conoce como plano subcostal modificado de grandes vasos. Este se consigue desde el plano de la vena cava inferior. Para poder obtenerlo se tiene que bascular el transductor para obtener un corte transversal del corazón, similar a lo que se obtiene en el plano paraesternal, a la altura de los grandes vasos. Se espera que en este plano se vea la aurícula derecha y la aurícula izquierda, la válvula tricúspide y el ventrículo derecho, también la válvula aórtica y la pulmonar, como podemos apreciar en pantalla.
Este plano, en teoría, permite medir el tronco de la pulmonar, el tracto de salida del ventrículo derecho a nivel de la válvula pulmonar y permite recolectar información útil en el contexto de la insuficiencia pulmonar. También sirve para poder estimar las presiones arteriales diastólicas y media pulmonar, sirve para medir el volumen sistólico en el tracto de salida del ventrículo derecho, al igual que es útil para ver la relación entre el tamaño de la raíz de la aorta y la arteria pulmonar. El último plano que vamos a mencionar es el plano o la ventana subcostal de la válvula mitral y los músculos papilares, que se obtiene nuevamente basculando más el transductor y básicamente es un corte transversal del ventrículo izquierdo a la altura de la válvula mitral y los músculos papilares. Permite obtener, como ustedes podrán suponer, una imagen similar a la del plano paraesternal corto, es relativamente parecida y es útil para identificar un signo que habíamos mencionado a priori, que es el signo de la D, que es una manifestación de la hipertensión pulmonar, una manifestación indirecta del tromboembolismo pulmonar que ocurre cuando la hipertensión en cuestión es muy aguda. También permite evaluar la contractilidad y la presencia de derrames pericárdicos o taponamiento cardíaco. Acá podemos entonces apreciar una imagen de este plano, identificado con el número 1 vemos la cara anteroseptal, con el 2 vemos la cara inferior y con el 3 vemos la cara lateral posterior del corazón. Ahora vamos a empezar a mencionar algunas cuestiones muy útiles y muy importantes que nosotros debemos identificar. Y vamos a empezar con la efusión pericárdica y el taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco es una alteración hemodinámica que se debe a una efusión pericárdica o un derrame pericárdico. Y los derrames pueden ser causados por infección, malignidad, enfermedades autoinmunes, rupturas de miocardio, trauma, falla renal, hipotiroidismo, disección aórtica, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que nosotros esperamos ver en la ecografía cuando existe un taponamiento cardíaco? Básicamente lo que estamos esperando identificar es el colapso del atrio derecho o el colapso de alguna cavidad por un incremento de la presión intrapericárdica. La efusión pericárdica es la causa del taponamiento cardíaco. Pero lo que va a determinar si aparece o no un taponamiento cardíaco no es la efusión pericárdica per se o el derrame pericárdico, sino la temporalidad, si es algo agudo o crónico. En contextos agudos, una cantidad pequeña de líquido puede causar un taponamiento cardíaco, pero en contextos crónicos puede que exista incluso una cantidad importante de efusión pericárdica o de derramamiento pericárdico sin que esto condicione un taponamiento cardíaco. Es así entonces que la agudeza es lo que va a determinar si aparece o no un taponamiento. El diagnóstico del taponamiento cardíaco se hace en modo bidimensional, aunque también se puede hacer en modo M. El diagnóstico se hace cuando nosotros identificamos una cámara cardíaca colapsada asociada a un gasto cardíaco reducido. En esta diapositiva vemos una ecocardiografía de un taponamiento cardíaco de etiología metastásica. Esta ecografía que ustedes ven acá claramente está en modo B, es una vista desde un abordaje subcostal y muestra la pared libre del ventrículo comprimida por un aumento de la presión intrapericárdica. Esto está en la fase diastólica temprana. Podemos apreciar entonces una efusión de líquido a nivel pericárdico. Nosotros hablamos de que no hay taponamiento cardíaco cuando la efusión de líquido no compromete la contractilidad, pero cuando la compromete nosotros estamos hablando de un taponamiento. Esta imagen es muy interesante porque además podemos apreciar algo que se conoce como fenómeno de Rayleigh o efecto Rayleigh, que lo habíamos mencionado en una charla sobre principios físicos de la ecografía, que esto se debe a la presencia de pequeñas partículas que pueden ser, por ejemplo, eritrocitos que generan una dispersión. También es muy importante
evaluar la función ventricular y para ello se debe medir el ventrículo izquierdo y la fracción de eyección. Se debe medir el diámetro lineal para esto, como vemos acá, o se debe seguir el endocardio para poder determinar los volúmenes que existen en las cámaras. A través de un seguimiento del diámetro endocárdico, nosotros podemos medir tanto el tamaño de las aurículas como el tamaño de los ventrículos. En este orden de ideas, es muy útil visualizar el corazón desde una vista apical de 4 cámaras, y esto es útil para poder identificar dilatación biventricular, hipertrofia ventricular, dilatación biauricular o entre otros, como estamos viendo en esta imagen. En esta imagen nosotros vemos un eje corto paraesternal. Este paciente es un paciente que tiene un aumento marcado de la presión de la arteria pulmonar. ¿Y cómo sabemos esto? Básicamente lo sabemos porque si miramos la proporción de diámetro, de tamaño y de volumen entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho en este sujeto, vemos como el ventrículo derecho está muy agrandado, esto se debe a la presión elevada, y vemos como el ventrículo derecho colapsa el ventrículo izquierdo por la presión tan grande que tiene, por el tamaño que tiene, y esto es lo que se conoce como el signo de la D. También es útil la valoración de la excursión sistólica del plano anular tricuspidio, que se conoce también como TAPSE. El TAPSE es un método que permite evaluar la función sistólica del ventrículo derecho, y esto se hace, como ven en pantalla, en modo M. Cuando nosotros encontramos un TAPSE reducido es por debajo de 16 milímetros o 1.6 centímetros, esto significa que la función del ventrículo derecho está reducida. ¿Qué cosas pueden reducir el TAPSE? El TAPSE lo puede reducir la hipertensión pulmonar, la falla cardíaca aguda, entre otros. Un tromboembolismo pulmonar claramente puede reducir el TAPSE. Cuando nosotros tenemos un signo de la D asociado a un TAPSE bajo, la posibilidad de un tromboembolismo pulmonar es alta, o al menos de una falla derecha es muy alta. Más adelante vamos a hablar más sobre el TAPSE y también vamos a hablar sobre el MAPSE. La ecografía permite también mirar anomalías del movimiento, anomalías de la contractilidad de la pared, y algunos autores han planteado modelos en los cuales dividen el corazón, como vemos en pantalla, en 16 o 17 segmentos, y cada uno de estos segmentos lo puntúan de 1 a 4. 1 es normal o hiperkinético por engrosamiento de la pared, 2 es hipokinético, 3 es akinético y 4 es diskinético. Los modelos segmentarios se construyen básicamente en vistas paraesternales convencionales y en vistas apicales. Esto es algo más propio de la cardiología, pero no está mal saber que existen modelos segmentarios de hasta 16 o 17 segmentos, que son útiles para poder explorar a profundidad y detalle las anormalidades en el movimiento de la pared. La ecografía también permite la identificación de un signo muy útil, sugestivo de hipovolemia, que es el kissing heart. El kissing heart ocurre cuando las paredes ventriculares se chocan o se besan, y esto es indicativo de hipovolemia. Si nosotros lo combinamos con alteraciones, cuando estemos evaluando la colapsabilidad de la vena cava, nos vamos a empezar a llenar de motivos para suministrar unos líquidos. Mediante la ecocardiografía también podemos encontrar la presencia de vegetaciones, como podemos apreciar en pantalla. En pantalla vemos unas vegetaciones sobre la válvula mitral. Si nosotros combinamos esto con signos semiológicos clásicos de endocarditis, como petequias, que ocurren entre el 10 al 15% de los pacientes, hemorragias en astilla en las uñas, nódulos de Osler, manchas de Hannaway, que las manchas de Hannaway son básicamente máculas eritematosas en los pulpejos, las palmas, las plantas y las orejas, o manchas de Roth, que las manchas de Roth son lesiones hemorrágicas en el fondo de ojo. Vamos a enriquecer mucho la exploración adecuada de nuestro paciente. Por otro lado, recuerden que las imágenes hacen parte de los criterios de Duke para endocarditis, los cuales se actualizaron recientemente. Aquí pueden ver la actualización más novedosa de los criterios de Duke para endocarditis infecciosa.
Otros hallazgos ecocardiográficos útiles e importantes son la ruptura de la pared miocárdica o la presencia de émbolos, como podemos apreciar en pantalla. Acá se pueden visualizar émbolos claramente o trombos claramente. En cuanto al cálculo de los volúmenes ventriculares, existen muchas formas de calcular los volúmenes ventriculares, tanto en modo M como en modo B. El modo M tiene un problema, es que el modo M evalúa solamente un segmento. En este orden de ideas es más útil que el volumen de los ventrículos se calcule a nivel global en modo bidimensional. Calcularla en modo M tiene la limitación de que es algo segmental, mientras que calcularlo en modo B tiene la ventaja de que es un método anatómico que nos aporta una información más amplia sobre la configuración geométrica de los sectores de la cavidad cardíaca. También tiene la ventaja de que permite en un todo registrar el movimiento total de las paredes cardíacas, por lo cual es muy útil cuando existen anomalías de la contractilidad, cosa que no pasa con el modo M. El método que nos interesa para esta charla es el método Simpson. El método Simpson es un método por el cual nosotros afirmamos que el volumen de cualquier figura geométrica es un volumen que, como vemos en pantalla, se puede descomponer en diferentes volúmenes, y la suma de todos estos de manera individual, la suma de todos ellos va a ser igual al volumen total de la misma, al volumen total de la cavidad, en este contexto al volumen total del ventrículo. Este es el método más usado y es el método más exacto de poder determinar volúmenes, fracción de eyección, gasto cardíaco, etcétera, etcétera, mediante ecocardiografía. Permite calcular el volumen telediastólico y telesistólico, y a partir de ellos calcula la fracción de eyección. Y esto nos permite a nosotros evaluar la función sistólica de un paciente. Entonces, a partir de los volúmenes ventriculares se puede obtener otro subrogado, que es el índice de función ventricular básico, que permite analizar mejor el funcionamiento cardíaco. Y el índice de función ventricular básico, que lo calcula solo el software del ecógrafo, está entre 0.52 a 0.70. Y también, mucho más importante, a partir de las medidas de los volúmenes, nosotros podemos calcular los volúmenes de eyección y, por ende, el gasto cardíaco. El volumen de eyección es igual al volumen telediastólico menos el volumen telesistólico. La fracción de eyección es entonces igual a el volumen diastólico menos el volumen sistólico sobre el volumen diastólico multiplicado por 100, porque es un porcentaje, por eso multiplica por 100. Y la fracción de eyección la definimos como el porcentaje de sangre que es eyectado en sístole en relación al total de volumen diastólico. Otra forma de calcularla, aunque es una forma menos exacta, pero es una forma que nos permite a nosotros hacer una aproximación, es con el diámetro diastólico y el diámetro sistólico, mediante una regla de 3. Y finalmente, si nosotros tenemos el volumen de eyección, vamos a poder calcular el gasto cardíaco, porque el gasto cardíaco es igual al volumen de eyección por la frecuencia cardíaca. Hagamos un ejercicio. Entonces, recordemos que la fórmula de la fracción de eyección es igual a fracción de eyección igual a volumen diastólico menos volumen sistólico sobre volumen diastólico multiplicado por 100. Entonces, para poder hacer un cálculo de los volúmenes ventriculares se tienen que utilizar dos ventanas o se tienen que utilizar dos planos. Se recomienda, para que sea más exacto, un apical de 4 cámaras y un apical de 2 cámaras. Entonces, el primer paso va a ser encontrar la vista apical de 4 cámaras. Y se debe ampliar la imagen para poder concentrarse en el ventrículo izquierdo. Luego de eso se mide de manera adecuada siguiendo todo el trayecto endocárdico
se sigue todo este trayecto tanto en sístole como en diástole. Y esa imagen se descompone, como vemos acá. Y cuando se descompone se suma. Y cuando se suma se puede encontrar todos los volúmenes, tanto en diástole como en sístole. Entonces la imagen primero se congela en diástole y se traza todo el borde endocárdico. Y cuando se traza todo el borde endocárdico se obtiene el volumen telediastólico. Y luego se hace lo mismo con la imagen al final de la sístole y nuevamente se traza todo el endocardio para poder encontrar el volumen telesistólico. Y esto mismo que se hizo en la ventana apical de 4 cámaras se hace entonces en la ventana apical de 2 cámaras. Y en ambos contextos, tanto para el apical de 4 cámaras como para el apical de 2 cámaras, se calcula mediante la fórmula que vemos en pantalla la fracción de eyección y también los volúmenes de eyección. Y a partir de ello se puede calcular el gasto cardíaco, cogiendo el volumen de eyección, multiplicándolo por la frecuencia cardíaca. En cuanto al TAPSE, la sigla TAPSE, que ya la habíamos mencionado, significa plano de excursión sistólico del anillo tricúspide. El TAPSE es una medida longitudinal que se utiliza para cuantificar la función sistólica del ventrículo derecho y es una medida que es relativamente sencilla de hacer. Básicamente es el descenso de la base del ventrículo derecho hacia el ápice y esta excursión se mide en modo movimiento, como vemos entonces acá, y se mide desde el punto más bajo, que es este, hasta el punto más alto o punto pico, que es este. ¿Y cómo se mide? Pues se obtiene una vista apical de 4 cámaras, como vemos aquí arriba donde tengo el cursor. Se obtiene una imagen ampliada de esa vista apical de 4 cámaras que incluya la pared libre del ventrículo derecho y, lo más importante, que incluya el anillo tricuspidio. Luego se coloca en modo M y se pone el cursor en modo M sobre el anillo tricuspidio y se mide la excursión, o sea, la distancia entre el punto más bajo, que es este, hasta el punto más alto. Un TAPSE normal es por encima de 16 milímetros, o sea, de 17 milímetros para arriba, de 1.7 para arriba. Eso es lo normal. Un valor inferior, que indica un valor inferior, básicamente está indicando una mala función derecha. Hay un estudio que publicaron en la Revista Española de Cardiología que mostró que un TAPSE por debajo de 16 tenía una especificidad del 85% para poder determinar la presencia de insuficiencia cardíaca derecha. Sin embargo, la sensibilidad es baja, la sensibilidad es de apenas el 55%. La siguiente medida es el MAPSE, que el MAPSE significa plano de excursión sistólica del anillo mitral. Es una medida que, si bien está en la literatura, no está validada para los pacientes críticamente enfermos. El MAPSE es una medida longitudinal que se utiliza para poder cuantificar la función sistólica, pero del ventrículo izquierdo. Esa imagen no es la mejor, pero es una imagen que sirve para explicarla. De manera análoga a lo que ocurría con el TAPSE, básicamente el MAPSE es el descenso de la base del ventrículo izquierdo hacia el ápex en 4 cámaras. Y esta excursión se mide en modo movimiento, al igual que el TAPSE. Y se mide, al igual que el TAPSE, desde el punto más bajo hasta el punto más alto o punto pico. Y se mide desde uno de los anillos de la válvula mitral o de ambos. Puede ser el anillo septal y lateral, cualquiera de los dos. El objetivo o lo mejor es que se midan ambos para poder obtener una medición más confiable y se utiliza una ecuación que es la ecuación de MAPSE septal más MAPSE lateral dividido 2 y eso da un valor que es mucho más confiable. ¿Cómo se mide? Nuevamente se encuentra la vista apical de 4 cámaras, se obtiene una imagen ampliada del anillo valvular mitral, se coloca el cursor en el anillo mitral septal o lateral o en los dos idealmente, y luego se hace el cálculo con esta ecuación. Esto obviamente se realiza en modo M, se pausa la imagen, se mide la distancia entre el punto más bajo hasta el punto más alto, que es el que vemos acá, o el punto pico, y los valores inferiores a 1.3 centímetros nos van a indicar a nosotros una mala función sistólica izquierda. Hay un trabajo publicado por el Noamani que concluye que un MAPSE menor de 12 milímetros o de 1.3 tiene una sensibilidad de 90% y una especificidad de 88%.
para la detección de pacientes con FEBI por debajo de 50%. El problema con el MAPS es que el MAPS no está validado en pacientes críticamente enfermos. Continuamos hablando sobre la colapsabilidad de la vena cava inferior. Ya habíamos mencionado cómo se puede visualizar la vena cava. Inicialmente se busca una imagen subsifoidea clásica y luego el transductor se desplaza apuntando con la muesca hacia la cara del paciente y se hace una insonación con una angulación de aproximadamente unos 110 grados, según lo que dictamina el libro Monitorización Hemodinámica de Pinsky. La vena cava inferior, como ustedes bien saben, transporta sangre desde la parte inferior del cuerpo hasta la aurícula derecha y, como habíamos explicado, se obtiene ecocardiográficamente desde la vista subcostal y se obtiene como un espacio libre de eco. La evaluación del diámetro de la vena cava inferior y su colapso inspiratorio sirve para estimar de manera indirecta la PVC o la presión auricular derecha, y para obtenerlo el transductor se pone en la línea media epigástrica con la muesca hacia la izquierda y se gira hacia la derecha. Se obtiene una vista de la vena cava inferior. Y la vena cava inferior básicamente es este espacio que vemos acá, hipoecoico, que está abajo del hígado, al lado de la aurícula derecha. La aurícula derecha es nuestro punto de referencia para poder identificar la vena cava. El tamaño de la vena cava debe ser menor de 21 milímetros o de 2.1 centímetros y en inspiración debe colapsar más de 50% cuando la respiración es profunda y más de 20% si la respiración es tranquila. Y el tamaño se mide en un eje largo de la vena. Recuerden que la graduación o la angulación debe ser de unos 110 grados para que sea confiable. El diámetro y el colapso se pueden medir en modo bidimensional o en modo M. ¿Y cómo se lee? Básicamente, un diámetro menor de 21 milímetros con un colapso inspiratorio mayor de 50 sugiere una presión de la aurícula derecha menor de 5 milímetros de mercurio. Un diámetro menor de 21 milímetros con un colapso inspiratorio menor del 50% o un diámetro mayor de 21 milímetros con un colapso menor de 50% sugiere una presión de aurícula derecha, una PVC entre 5 a 10 milímetros de mercurio. Vale la pena mencionar que la vena cava inferior puede dilatarse en varias condiciones, por ejemplo en los atletas, en los pacientes que tengan una superficie corporal elevada, en los jóvenes o en los pacientes con ventilación mecánica, y todas estas consideraciones debemos tenerla en cuenta. Los cambios posicionales parecen, según la Sociedad Americana de Ecocardiografía, ser capaces de cambiar los diámetros de la vena cava inferior. En ese orden de ideas, la Sociedad Americana de Ecocardiografía recomienda que la vena cava inferior se estudie o se evalúe con el paciente en decúbito lateral izquierdo. Y en los pacientes con ventilación mecánica, con presión positiva, no debe utilizarse la vena cava inferior, ni su diámetro, ni su colapsabilidad para poder estimar la presión de la aurícula derecha, por las razones que habíamos mencionado previamente. El contraste ecocardiográfico también puede tener dos variaciones o dos modalidades o dos formas que nosotros podemos apreciar y van a tener algunas connotaciones o interpretaciones distintas. Por ejemplo, el contraste ecocardiográfico con apariencia de humo, que se puede apreciar acá donde tengo el cursor en la primera imagen, puede aparecer cuando existe estasis de sangre, por ejemplo en los pacientes que tengan una estenosis mitral, un aneurisma aórtico, una disección, una disfunción ventricular izquierda. Y el contraste sin apariencia de humo, como donde tengo el respectivo cursor en la segunda imagen, aparece en condiciones fisiológicas. La distensibilidad respiratoria de la vena cava inferior puede dar información complementaria que puede ser útil para estudiar a los pacientes con hipertensión pulmonar. Hagamos un pequeño paréntesis. Recordemos que la hipertensión pulmonar se clasifica en 5 grupos. El grupo 1 es la que es pura. El grupo 2 es la que está asociada con una enfermedad del corazón. El grupo 3 es la que está asociada a una enfermedad pulmonar
o a hipoxia. El grupo 4 es la que se debe a obstrucciones de la arteria pulmonar y el grupo 5 es la que se debe a mecanismos poco claros o multifactoriales. En el contexto de urgencias, las más comunes son las del grupo 2 y las del grupo 4. Y resulta que la presión sistólica de la arteria pulmonar es una presión que se calcula a través de una ecuación que se conoce como la ecuación de Bernoulli, simplificada. Y en esta ecuación se puede adicionar la presión de la aurícula derecha, y recuerden que la presión de la aurícula derecha de manera indirecta se puede evaluar mediante la distensibilidad respiratoria de la vena cava inferior. Entonces, la evaluación de la distensibilidad de la vena cava inferior nos puede servir de manera indirecta para poder estimar la presión sistólica de la arteria pulmonar mediante la ecuación de Bernoulli. En pantalla vemos una ventana de 4 cámaras. Está centrada en el ventrículo derecho y vemos dos tipos de regurgitación tricuspidia. En la A, la flecha amarillita señala una ingurgitación tricuspidia moderada y en el recuadro se ve un gradiente de presión elevada, de regurgitación tricuspidia de más o menos unos 66.7 milímetros de mercurio, y en la B se ve una regurgitación tricuspidia con un flujo laminar, y el Doppler además muestra flujo de regurgitación tricuspidia, pero no es adecuado para poder determinar el gradiente de presión. Acá vemos un pequeño resumen en relación a la evaluación de la distensibilidad de la vena cava con los datos y los parámetros que habíamos mencionado, cómo se pueden interpretar dependiendo del diámetro de la vena cava y dependiendo del colapso.